Hace muy poco tiempo, una persona me preguntó que si había dentro de los escritos de la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos, cofundadora de las Hijas del Espíritu Santo, alguna referencia sobre la Eucaristía, que como sabemos es uno de los 7 sacramentos, parte clave de la fe. Y por supuesto que le contesté a la persona que había muchísimas referencias. Es un tema que ella desarrolla continuamente, tanto en las cartas circulares como en sus escritos autobiográficos. Así que tomando esa pregunta, esa idea, pues decidí que era importante dedicar un espacio, un momento, precisamente a hablar acerca de la vida interior, del camino teológico que la Madre Ana María Gómez Campos desarrolló. Es verdad que se trata de una de esas figuras de la historia de la Iglesia que puede ser explicada desde muchos puntos de vista. Tenemos su faceta de psicóloga experimental, también el hecho de haber fundado distintos colegios en México, el esfuerzo que hizo también en la formación de los futuros sacerdotes y bueno, realmente llegó a escribir puntos muy significativos, muy prácticos para maestros, el mundo de la educación. Y pues viendo toda esta lluvia de ideas, podríamos abordarla desde diferentes puntos de vista. Pero hoy vamos a hablar acerca de su relación con Jesús, que es lo que mantiene unidas a todas las facetas y podríamos decir con toda seguridad la síntesis de su vida. Por eso el tema tan concreto y tan directo, Ana María Gómez Campos y la Eucaristía, hablando especialmente de sus momentos de oración frente al sagrario, que era una de las maneras características que ella tenía de trabajar su interior y desde luego, claro, como cualquier persona, miembro de la iglesia, la participación en la misa diaria y cómo esos momentos, esos espacios, pues le ayudaron a configurar pues todo el proceso que vivió, porque lógicamente cuando alguien se toma en serio la fe, y más tratándose de una fundadora, como es su caso, y que por lo tanto, sin buscarlo, se vuelve una referencia para los demás, pues era algo que tenía que cuidar. Y esto pues es muy obvio y tiene mucha lógica, ¿no? Cualquiera que esté dispuesto a vivir su vocación dentro de la iglesia, la manera de poderla sostener, de poderla desarrollar, pues tiene que ver desde luego con la misa y con la participación, desde luego, que a través de ella Dios tiene en cada persona, ¿no? Cuando alguien descuida la misa, cuando alguien descuida la relación con Jesús, pues su vocación se rompe, se acaba en cierto sentido, porque pues es como tener una planta y no regarla, o tener una computadora sin internet o una alberca sin agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de lo que vamos a estar hablando. Para hacerlo más concreto, tomé de sus escritos, tanto de la autobiografía, particularmente de este documento, como otros, pero principalmente este último que acabo de mencionar, donde encontré varias referencias a este tema, pero la vamos a concretar en 3 citas, en 3 frases que ella nos dejó y bueno, alguna anécdota que yo cuente que venga de otras fuentes como pudieran ser las cartas circulares de una edición privada que se hizo en 1978, pero fundamentalmente los escritos autobiográficos. Y antes de entrar en el meollo del asunto, explicar por qué en la historia de la Iglesia y las personas que están en proceso de canonización, por qué muchos y muchas de ellos, de ellas, tienen autobiografía. Luego las personas se preguntan esto, como que ven más normal que haya una biografía que una autobiografía. Así que antes de entrar, sí me detengo un momento en esto. Primero, lógicamente, hay que reconocer la diferencia entre biografía y autobiografía. Hablamos de una biografía cuando tenemos una investigación realizada por una persona distinta del protagonista, ¿sí? Y hablamos de autobiografía cuando el autor es al mismo tiempo el protagonista del texto.
Obviamente en el caso de la madre Ana María Gómez Campos tenemos las dos, su biografía que se titula M aquí y también su autobiografía. ¿Pero por qué? Volvemos a lo mismo. Personas, y no solamente de la historia de la iglesia, sino también en otros ámbitos, no necesariamente ligados a la fe, dejaron estos escritos autobiográficos. Bueno, normalmente puede deberse a tres causas, ¿no? La primera, que por haber tenido un papel destacado en el proceso histórico, pues alguien les pide que por favor, sobre todo por investigaciones que pudiera haber en un futuro, pues dejaran por escrito su historia. O sea, cuando alguien ha contribuido, pues es normal que algún alumno, algún colaborador se lo pida, ¿no? Un segundo motivo, que es propiamente el de la madre Ana María Gómez Campos, tiene que ver con que en la iglesia hay algo que se llama dirección espiritual, que actualmente se le conoce más bien como acompañamiento, que son momentos que puede ser una vez a la quincena, una vez al mes, donde la persona va contando su vida y las decisiones que va tomando a un compañero o compañera en la fe, o sea, que tiene experiencia en cuestiones de espiritualidad y que le va aconsejando, porque pues, obviamente al vivir la fe no podemos hacerlo solos. Siempre es importante que haya alguien que haga las veces de un espejo que nos refleje. Entonces, una de las estrategias para los procesos de dirección espiritual, que puede durar hora, hora y media, era y es precisamente que te piden que hagas tu autobiografía. No por cuestiones de prepotencia o de querer forzar un legado, nada que ver, sino para que al narrar lo que has ido viviendo, pues puedas ubicar con ese escrito al que puedes volver una y otra vez cómo Dios ha estado presente en la vida de cada uno de nosotros. Y esa es la razón, realmente, pues era un método que se usaba en tiempos de Ana María Gómez Campos y que también se utiliza hoy para que la persona vaya haciendo una síntesis de su vida, ¿no? Y lo tercero, bueno, cuando se trata de un fundador o fundadora, pues esto es una manera de dejar para las nuevas generaciones una explicación del proceso histórico de la institución a la que pertenece. Esta también, tercera razón, pues influyó mucho en que Ana María Gómez Campos nos dejara su autobiografía. Pues dicho esto, volvemos ahora sí a los escritos que en ella nos dejó en su relación con Jesús presente en la Eucaristía. ¿Y por qué este sacramento es tan importante? Bueno, porque es la garantía de que Dios está vivo, la garantía de que Dios tiene una presencia real en medio de nosotros. Si Dios no tuviera esa presencia real, pues nos estaríamos engañando y la verdad es que no tendría ningún sentido nuestra fe. Pero como sabemos que Él está no solamente desde un punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista material, en el pan y el vino que se vuelven su cuerpo y su sangre, pues eso cambia totalmente y le da un sentido muy profundo a nuestra fe, porque no le estamos hablando a lo abstracto, no le estoy hablando a los planetas, no le estoy hablando a la energía, le estoy hablando a una persona que permanece a lo largo de la historia. Y por eso, en los momentos de oración que tenía la madre Ana María Gómez Campos, pues era muy importante cuando participaba en la misa y desde luego cuando iba a la capilla de las distintas casas donde vivió y ahí con el sagrario, que es el espacio físico donde se guardan las hostias consagradas, pues ella no le estaba hablando al aire, le estaba hablando a Jesús en persona. Esto desde luego implica fe, pero es muy importante que lo tengamos claro porque es uno de los ingredientes sin los cuales pues no podríamos ser católicos, o sea, sería una caricatura del catolicismo si olvidáramos esta presencia real que Jesús instituye en la última cena y que llega hasta nuestros días, pues gracias a la iglesia que continúa ordenando sacerdotes a lo largo del tiempo y del espacio, que pues desde su aporte son el medio a través del cual pues se lleva a cabo esta presencia ininterrumpida. Claro que la Ana María Gómez Campos tenía también otras formas de hacer oración. A ella le gustaba mucho, cuando tenía algún tiempo libre, ir a la playa y ver, se quedaba, digamos, se sentaba en una de las bancas del bulevar y veía el mar, veía el cielo, las montañas, y eso también era su forma de hacer oración. Pero el ver un paisaje bonito, agradable, también le recordaba que el hecho de poder hablar con Dios en cualquier lugar, no necesariamente en las cuatro paredes de una iglesia, venía de la presencia real de Jesús en el sagrario. O sea, aunque no siempre tuviera un sagrario enfrente,
sabía que si lo podía encontrar en cualquier otro lado, en las personas y en las circunstancias, era porque si nos íbamos a hacer un rastreo, tenía la raíz en la presencia real, aun cuando no tuviera enfrente ese sagrario o ese espacio físico para plantear pues, lo que iba viviendo. Bien, ahora sí vamos a comenzar con la cita número 1. Estos son escritos que ella nos dejó. Y dice así, está en su autobiografía número 69. Esa es la referencia. Dice Ana María Gómez Campos, tenemos lo mejor de lo mejor, un sagrario. La compañía del Señor lo llena todo y el entusiasmo vuelve a reinar en los corazones. Ahí termina esta primera cita de su autobiografía. A modo de contexto, esto lo escribe en plena fundación de las Hijas del Espíritu Santo. Por eso esta referencia de que en medio de la pobreza de toda obra que comienza y más que le tocó hacerla en plena persecución religiosa en México, bajo la sombra de la ley Calles, pues lógicamente tiene un significado mayor esta frase. Entonces ella reconoce con ello que pues no tiene nada de garantías desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, porque simplemente no existía, pero consciente de ese problema, antepone la esperanza, ¿no? Y dice, pues en medio de todo esto, aún así tiene el coraje de afirmar, tenemos lo mejor de lo mejor, un sagrario. Y esto me lleva a resaltar tres palabras clave de la frase que nos sirven a nosotros como lección práctica. O sea, de esto que acabo de leer, tenemos lo mejor de lo mejor, un sagrario, la compañía del Señor lo llena todo y el entusiasmo vuelve a reinar en los corazones. Yo saqué tres palabras, compañía, Señor y entusiasmo. ¿Por qué elegí compañía? Bueno, obviamente todos en algún momento de nuestra vida pues nos toca estar solos, ¿no? Vamos a poner desde cosas muy sencillas de unas horas, cuando te toca tomar un vuelo y vas por cuenta propia, porque bueno, ya te encontrarás con alguien más o con un evento o alguna cuestión turística, pero te toca hacer el trayecto solo, pues bueno, eso es una forma, ¿no? Y otros momentos, ¿no? Por experiencias que uno vive, dificultades personales, ruptura en alguna relación, pues claro que se experimenta soledad. Y ella lo estaba experimentando porque tuvo que ir a fundar una ciudad, en una ciudad que no conocía, donde no tenía amigos, donde no tenía conocidos, y entonces por eso habla de compañía. Y dice, esta compañía lo llena todo. Por lo tanto, esta palabra, ¿qué nos dice? Que toca vivir la soledad habitada, es decir, dejar espacio a Dios para que viva en nosotros. En un mundo que muchas veces se siente afectado por la soledad, Jesús, presente en el sagrario, se vuelve compañía para luego retomar el encuentro con los demás. Esto de soledad habitada nos permite distinguir entre una soledad positiva y una soledad tóxica. La soledad positiva es ese espacio que nos damos para tener un momento con Dios, o bien el sentido que le damos a nuestra soledad cuando es involuntaria, pero no la vivimos encerrada en nosotros mismos, porque esto pudiera llevar a adicciones, esto pudiera llevar a algo que nos destruya, sino que es una soledad buscada, necesaria para nuestro equilibrio, y cuando es una soledad que no se busca, pero que llega, se toma de buena manera y se toma con Dios. Entonces, cuando se vive así, pues es una soledad positiva que tarde o temprano va a llevar, pues a que si no conoces a nadie, lo conozcas a alguien, ¿no? Y está la soledad tóxica, la soledad egoísta, donde pues de alguna manera nos encerramos en nosotros mismos y cortamos con cualquier posibilidad de comunicación. Lógicamente aquí no me refiero a personas que de forma involuntaria están solas, por supuesto que no tienen culpa de esta soledad y todos como sociedad pues tenemos que respaldar, tenemos que echar una mano. Pero cuando esa soledad viene del aislamiento que uno mismo provoca, pues ahí sí no estamos en el camino correcto y hay que corregirlo. Entonces, en medio de la soledad que ella experimentaba, en vez de amargarse, practica la soledad habitada. ¿Cómo? Pues sabiendo que en el sagrario está Jesús esperándola, está Jesús con el que pueda hablar y el Jesús que le habla
no de una forma, digamos, extraordinaria, con visiones, sino en el día a día que ella vivía, pues en la escuela, porque era su campo, ¿no? ¿Qué le decía ese Dios en ese campo? Entonces, la primera palabra, compañía. La segunda palabra, Señor. Señor referido a Jesús. Y de aquí podemos extraer que solamente si Jesús y no el miedo o los apegos es el Señor de nuestra historia, podemos realmente dar fruto en la tarea que nos toque dar en los diferentes escenarios de la, de la sociedad, perdón, y de la iglesia. O sea, aquí, ¿por qué ella habla de un señor o de un señorío? No porque vea a un Jesús lejano o a un Jesús, digamos, de otra época, no, sino porque ella continuamente se preguntaba quién era el Señor de su historia personal, porque muchas veces el Señor de la historia personal puede ser el miedo, y entonces pues ya no escuchamos a Jesús, sino a nuestros temores, o el Señor de la propia historia personal puede ser el dinero, no porque el dinero sea malo per se, pero la obsesión por este sí. Entonces Ana María Gómez Campos nos recuerda que incluso nuestra misión, que es muy valiosa y que hay que cuidarla, no es el Señor. El Señor es Jesús y todo lo demás viene como consecuencia de esa centralidad. Si nos ponemos a hacer cosas sin reconocer a Jesús como el centro, y por eso la palabra Señor, pues es engañarnos a nosotros mismos, a lo mejor haremos algo altruista, más o menos bien hecho, pero no dará fruto y no llegará a lo profundo de la realidad que nos está tocando vivir, porque se llega a lo profundo por la acción de Dios y no simplemente por nuestra iniciativa. O sea, qué bueno que haya creatividad, qué bueno que haya ganas de hacer las cosas, pero por ejemplo, en el caso de ella, no se habría metido a fundar una congregación o colegios de no haber sido por ese Jesús, Señor de su historia. Y la tercera palabra que resalto a raíz de esta primera cita, entusiasmo. La fe, y ella lo supo muy bien, no está exenta de dificultades, de momentos llenos de duda o de contrariedad. Cuando esto sucede, al volver a la fuente, a la misa, es posible recuperar la fuerza, la vitalidad y seguir adelante. Ana María Gómez Campo relaciona ir a misa y estar frente al sagrario como una forma de recuperar el entusiasmo que se va desgastando con el paso de los días, de las semanas y de los meses. Y esto es algo muy valioso, o sea, va a haber momentos donde nos cansemos, ¿sí? El que tiene un despacho, pues saturado de trabajo, el que es maestro a lo mejor no logró atraer la atención de los estudiantes con este o el otro proyecto. Entonces, claro, es necesario recuperar el entusiasmo, pero el entusiasmo no puede venir de la nada. El entusiasmo no puede venir de una sugestión, mucho menos de alguna adicción. No, el entusiasmo verdadero, y además el que trasciende, no es algo artificial, no es algo que yo provoco sobre mi persona, sino que lo recibo de alguien más, ese alguien más que es Dios y que ella lo encontraba en la misma. Entonces, en esta primera frase, tres palabras: compañía, Señor y entusiasmo. Y aquí vamos viendo cómo ella gestionaba su vida desde Jesús, porque si no hubiera sido así, pues no tendría ningún sentido sus escritos, incluso ni su obra. Entonces, vamos ahora a la cita número 2. Está en su autobiografía en el número 42. Dice: vivía ya cerca de un sagrario. La obsesión de mi vida desde pequeña había tenido cumplimiento. Pues esta frase vuelve a retomar que en medio de los retos que estaba viviendo, la falta de dinero, la falta de compañeras, porque las que tenía eran muy pocas y no con todas había el mismo grado de unidad, estaban empezando y al inicio de las obras, pues luego se va viendo quién sí es para perseverar y quién no. Pero en medio de eso, ella se anima, se entusiasma diciendo que ya vivía cerca de un sagrario porque ya le habían dado la autorización de tenerlo en su casa, ¿no? Y lo llaman la obsesión de su vida. Claro, la palabra obsesión nos puede sacar de onda, pero no hay que entenderla en un sentido compulsivo, sino que en México es una forma de decir la obsesión de mi vida, no lo tomamos literal en México, es una manera de decir lo que más me llena o mi sueño o mi meta más grande, ¿no? Y qué importante es que su meta fuera Jesús, ¿no? Entonces esto es significativo. Bueno, esta frase la vuelvo a repetir: vivía ya cerca de un sagrario, la obsesión de mi vida desde pequeña
había tenido cumplimiento y que nos vuelva a demostrar la importancia que tenía con el sagrario, con la misa, con la presencia real de Jesús, que eso es lo importante, porque la presencia real nos da la fuerza pues, para ir gestionando nuestra vida. Bueno, de esta segunda cita yo saqué 3 palabras: sagrario, obsesión y cumplimiento. La de obsesión para matizarla y aclararla. Empezamos por la primera. Sagrario, lo menciona mucho, tanto en la cita número 1 como en la cita número 2, lo pone, y en la 3 que vamos a leer lo repite. O sea que el sagrario se vuelve el epicentro de su oración y de todos los demás momentos que va a tener fuera de la capilla, aplicando algo que se llama la atención hacia Dios, valga la redundancia, fuera de la capilla, que había aprendido de su gran maestro, el padre Félix de Jesús Ruller. Pero ya sea en medio del trabajo, ella sabía que el epicentro de ese continuar la oración, de esa oración prolongada, era el sagrario. Entonces, de esta palabra ubicamos que es el espacio físico del encuentro con el Dios que vive. Su presencia en los otros momentos de oración parte del hecho de permanecer en este sacramento. Dios existe y lo podemos encontrar en muchos lugares y personas, pero en el sagrario está la raíz de su presencia real que actúa en todo lo demás. Entonces, ¿por qué menciona en los 3 escritos la palabra sagrario? Porque se vuelve el epicentro de todos sus demás momentos de oración. Es el cimiento en el que descansa su vida, su obra, y que se vuelve raíz. Un árbol sin raíz se cae, y más si hay viento, pero cuando está bien enraizado, pues puede soportar muchas cuestiones del clima bastante difíciles, y así su biografía. Sí, la hermana María Gómez Campos tuvo que enfrentar muchos vientos, pero como había esta referencia, este espacio físico del encuentro con Dios, pues eso le dio las herramientas. Ella no se inventaba las cosas, no era que se las diera a sí misma, sino que las recibía de alguien más. Y hablar de la presencia real hoy en día es muy importante, porque lamentablemente a veces entre católicos encontramos que piensan que el cuerpo y la sangre de Cristo es un signo, y no, no es un signo, es una presencia real. Actualmente hay varios países, entre ellos Estados Unidos. Me ha parecido perfecto lo que ha hecho la Iglesia Católica en aquel país, de generar congresos, foros y todo un año de reflexión para retomar esta cuestión de la presencia real. Entonces, la palabra sagrario para Ana María Gómez Campos es el punto de encuentro con su maestro, es el punto de encuentro con quien ella se siente identificada, ¿no? Y que fue el motor, pues, de todas las gestiones que tuvo que hacer, ¿no? Con los obispos, al pedir los permisos, también en la formación de las religiosas y de los laicos, era su epicentro, ¿no? Y ahí también ella pues iba corrigiendo e iba ajustando pues lo que humanamente le costaba mucho trabajo. Pensemos que ella pues era una mujer muy competente, muy profesional, y claro, cuando se encontraba con alguien que no tenía este nivel de competencia o de profesionalismo, pues le costaba trabajo tenerle paciencia. ¿Dónde encontraba la paciencia? En este epicentro, ¿no? El sagrario. Y bueno, la palabra obsesión, que ella lo menciona, como digo, en México es en sentido figurado. ¿Qué podemos decir de esta palabra? Pues que las personas, en medio de la propia fragilidad, no es el caso de ella, pero es para distinguir la obsesión, digamos, como dicho popular, de mi sueño, o sea, algo positivo, de la obsesión negativa, ¿no? Porque finalmente el contacto con el sagrario nos quita obsesiones. Entonces, las personas en medio de la propia fragilidad pueden apegarse a cosas o relaciones tóxicas. Toca, por lo tanto, desprendernos de cualquier obsesión, porque al final de cuentas solamente Jesús puede poner en orden la dimensión afectiva de cada uno. La expresión de la Madre Ana María, dada en sentido figurado y por ende no literal, quiere señalar lo que la propia Santa Teresa de Ávila afirmó al decir solo Dios basta. O sea, lo que la Ana María Gómez Campos nos quiere decir es que la única obsesión válida es el seguimiento de Jesús, y que todas las demás, pues sí, son negativas y por lo tanto hay que evitarlas. Claro, no está diciendo que haya que ser fanáticos ni cosa por el estilo, pero
sí que en el contacto con Jesús, con su presencia real, las obsesiones se van superando. Las obsesiones como apegos, las obsesiones como relaciones tóxicas. Entonces, esta palabra tiene un sentido positivo y un sentido negativo. Positivo cuando ella lo usa como para decir que Jesús es su obsesión, o sea, su más grande ideal. Y en un sentido negativo, bueno, pues cuando un ser humano, por falta de contacto con Dios, o también derivado de alguna condición de salud mental, se va obsesionando y requiere pues de un tratamiento adecuado. En el caso de ella era no obsesionarse por nada que no sea Jesús, ¿no? Entendiendo que la obsesión por Jesús no es algo fanático, sino un ideal que a ella le movía y por eso le aplica esta palabra, ¿no? Y luego viene la tercera, que me gusta mucho, ella habla de cumplimiento. Dice, desde pequeña había tenido cumplimiento, o sea, que realiza su sueño. ¿Por qué? Cuando alguien sigue a Jesús, sacerdote y víctima, se cumple la felicidad que toda persona busca. Ana María Gómez Campos vio muchos cumplimientos que dieron sustento a su fe. Ella dice que en este contacto con Jesús, presente en el sagrario, se cumplió uno de sus sueños. Y aquí vemos a una persona realizada, una persona feliz, una persona completa. ¿Por qué? Porque ese sueño que ella tenía como religiosa, fundadora y educadora, tuvo cumplimiento. Y esto nos anima mucho porque quiere decir que cuando Dios nos inspira algo positivo, eso que nos ha inspirado se va a realizar si nosotros ponemos de nuestra parte. Entonces, ¿por qué tantos encontraban en ella una persona entusiasta? ¿Por qué tantos encontraban en ella un consejo muy bien aterrizado? Pues porque ya estaba realizado, ¿no? Y ella veía en Jesús, en el seguimiento de Jesús, un cumplimiento, no un Dios que promete para no darte o un Dios que te cobra lo que te dio, no, no, es un Dios que supera nuestras expectativas porque quiere nuestra felicidad, porque siempre tiene un detalle para con nosotros. Entonces ella habla de cumplimiento, no es una frustrada, es todo lo contrario, es una persona que apostó por Jesús y se da cuenta que la apuesta le salió bien. Entonces eso es el cumplimiento, un Dios que nos ayuda a realizarnos. Sí, nos pide mejorar, sí, nos pide ajustes, sí, nos exige renuncias, pero para algo mayor, para algo siempre mayor, ¿no? Y siempre mejor. Entonces, si nosotros andábamos pensando en una felicidad del 30%, él está pensando en el 100%, aunque de entrada pues nos cueste trabajo hacer estos ajustes. Bien, pasamos ahora a la cita número 3, que es un poco más amplia. La podemos encontrar en sus apuntes autobiográficos número 68. Dice, nuevamente, aclaro, está en el momento de la fundación, entonces hay que entender que es un contexto de dificultades, de deudas, ¿no? Y de buscar, pues, cómo darle forma a esto. Dice, cuánto frío, cuánta soledad. Ah, pero tenemos sagrario. Tu presencia, Jesús amado, nos hace cobrar ánimo. Tu generosidad sin límites de hostia santa nos anonada. Apareces tú, fuego inextinguible que calienta y anima nuestras almas desfallecidas. Bueno, con este texto resalto otras tres palabras que son presencia, generosidad y Jesús como nombre propio, que es presencia. Ella descubre en la misa, ¿sí?, que Jesús no es una teoría, mucho menos un personaje que se quedó en el pasado o en los archivos. Para ella, Jesús, con esta palabra presencia, vive, actúa, habla, se hace presente con 1000 detalles. Y aquí es donde el examen diario que recomendaba San Ignacio de Loyola tiene mucho sentido, porque se trata de hacer un recuento de nuestras 24 horas o por lo menos de las 12 últimas y encontrar en ese intervalo de tiempo cómo Dios se hizo presente. Entonces, para Ana María Gómez Campos, Jesús en el sagrario, Jesús en la misa, es ante todo una presencia, algo que no es un algo en realidad, sino un alguien que está vivo, que actúa y que habla. Está vivo porque no se quedó en la cruz, no se quedó en la tristeza, no se quedó en la oscuridad. Es alguien que actúa y que habla
a través de la iglesia, a través de las personas, a través de las circunstancias, y ella estaba muy atenta a escuchar estas voces y cotejar la coherencia entre el interior y el exterior, la confirmación exterior, para no engañarse. Entonces, la primera palabra es presencia. Sabía que era querida por Dios, que no iba sola, aunque el panorama, como digo, pues era de fundación, de los primeros ladrillos, y eso pues claramente no era tan fácil. Si se enfermaba alguna, ella tenía que ver cómo conseguir las medicinas. Hay anécdotas que incluso ella se ofrecía, si una de las religiosas tenía que tomarse una medicina de madrugada, ella se encargaba de irse a dar. Entonces, en medio de todo esto, pues va a necesitar una presencia que le sostenga, y la descubre precisamente en su relación con todos los sacramentos, pero específicamente con el que estamos hablando. Luego, la segunda palabra, generosidad. Ella habla de un Jesús generoso, y es que Dios siempre supera nuestras expectativas. No se mide en lo que nos da. Cuando incluso por pena o falta de confianza andamos haciendo nuestros cálculos y pedimos poco, siempre nos termina dando mucho. Ella incluso al final de su vida llegó a decir a una de sus compañeras: nunca Dios me negó nada de lo que le pedí. O sea, era bien consciente, y claro, no era de que le pidiera tonterías, ¿verdad? Ni caprichos, pero lo que le pedía, ella sabía que Dios era generoso. Entonces, la palabra generosidad, pues nos aumenta nuestra fe, nuestra confianza y el poderle pedir a Dios grandes cosas, porque a veces, pues por falta de fe o por alguna otra razón, pues no nos atrevemos a pedir lo que verdaderamente necesitamos. Y también es válido, claro, trabajar por ello, porque esto no es magia, ¿sí? Pero cuando ya hemos puesto de nuestra parte, pues pedir que intervenga y disfrutar de esa presencia como Ana María Gómez Campos la disfrutaba, porque al final ella salía alegre de estos momentos, ella salía optimista, ¿sí? Siempre afirmó que tenía carácter alegre, ¿no? Y ese carácter alegre pues venía de este fundamento que es un viaje al interior y no es un viaje triste o deprimente, es todo lo contrario. Cuando alguien tiene una relación con Jesús Eucaristía como lo tuvo ella, en los momentos de dolor, estos se consuelan, se reducen a su mínima expresión, y en los momentos de felicidad pues se vive al doble o al triple de como lo disfrutaría alguien que no tiene fe. Y la última palabra, y es lógico que con ella terminemos, Jesús, nombre propio. El nombre que resume la motivación principal de la Madre Ana María en su faceta como religiosa, fundadora y educadora. Pues bueno, después de haber reflexionado sobre estas tres citas que nos hablan de cómo Ana María Gómez Campos se encontraba en la misa, una compañía, un señor que le ayudaba a ubicar el centro de su vida, una fuente de entusiasmo, un espacio físico de referencia, una sana obsesión entendida como deseo cumplido, una presencia amable y que se resume con un nombre concreto, Jesús, que entra en nuestra historia y que pues contribuye a todo lo que necesitamos a nivel personal y también como humanidad, como sociedad. De modo que después de haber visto esto, podemos concluir que al profundizar en los escritos de la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos, cada palabra es el resultado de su experiencia de Dios. O sea, ella le pone nombre a lo que ha vivido. Y eso es muy importante porque no es una teórica, es alguien que nombra lo que antes ha podido experimentar a título personal y bien asesorada pues de personas que la ayudaron a comprender su misión de fundadora, pero también de alguien muy humana. Yo he tenido la oportunidad de escuchar algunos audios de ella y cuando lo escuchas, una persona muy humana que te anima con solo escucharla. Y claro, ese ánimo no era una píldora que se tomaba, ¿no? O una receta, no, este ánimo viene pues de su relación con Jesús, cuya presencia es real. Entonces, cada palabra de las que hemos reflexionado es el resultado de su experiencia de Dios. O sea, es una gran fundadora, era una mujer muy inteligente, que fue capaz de llegar a donde muchos no se atrevían, esto es cierto, pero el origen y lo más importante es que fue resultado
de descubrir a Jesús en esa presencia real que puede superar nuestra forma de entendimiento, pero que por la vía de la fe y de descubrirlo en los hechos y en las circunstancias lo podemos entender. Entonces, en los escritos de Ana María Gómez Campos nada sobra. Su capacidad para escribir nos permite acercarnos al misterio que ella experimentó en primera persona y al final de cuentas, y eso es el sentido de este tema, conocer sus fuentes ayuda a que podamos crecer en la fe. Que después de haber escuchado y hablado sobre esto, la próxima vez que vayamos a misa, entendamos que nos vamos a encontrar con una persona y que esa persona nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y entonces ya no es una serie de pasos, una serie de signos externos nada más, sino la profundidad y que ella define como compañía, como Señor, como entusiasmo, como lo mejor de lo mejor. Pues de eso mejor de lo mejor cerramos esta reflexión de tipo teológico, pero sobre todo práctico, acerca de los aportes de Ana María Gómez Campos en este y en otros temas, pues que iremos tratando.